¿Estamos al aire o no estamos al aire? Estamos al aire. Hoy es un día especial. Llevo 2 años o un poquito más yendo a terapia psicológica. Y siento que he aprendido algo que todo el mundo debería conocer, que todo el mundo debería tener la alternativa de informarse, de absorberlo. Son elementos fundamentales para la vida que me ha tocado aprender durante este tiempo. Y creo que el programa de hoy va a contribuir a mucho de eso en la vida de ustedes. Así que espero que así sea. Estoy súper emocionado, súper contento, porque aquí comienza Futuras Leyendas. Muy bien, como les decía, hoy tenemos un programa especial con preguntas, algunas enviadas por ustedes a través de mi Instagram, @JuanPedroTV. Vamos a estar haciendo esas preguntas a una gran amiga, a una tremenda psicóloga y a una gran escritora también. Pronto van a saber más de eso con ustedes, Gracia Toro. Hay aplausos digitales que no escuchamos, pero las se escuchan. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Muchas gracias. Pero, por favor. Y este es lo raro de este programa, que no hay ruido, que no pasa nada, que no tiene por qué pasar. Sí. Que comenzamos a desarrollar las cosas que nos tienen como... que están presentes en nuestra cabeza. Y a mí me pasa que una de las características que hemos compartido es el interés de contribuir a la vida del resto. Pero no quiero partir directamente con el contenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Aquí? En general, ¿cómo estás? Bien. Siempre haciendo algún trabajo personal, pero sí, bien. La verdad es importante eso, ¿no? Sí. O sea, como terapeuta no estás ajeno, tú eres un ser humano también y por lo tanto tienes que estar siempre revisando qué cosas te van pasando a ti, porque si tú tampoco pasas por los caminos por los cuales acompañas a otro, claro, ¿a dónde lo vas a llevar? Claro, con qué experiencia o con qué aprendizajes. Sí. ¿Te acuerdas que hemos hablado muchas veces que el conocimiento más la experiencia es la sabiduría? Exactamente. Bueno, pues si no pasas por la experiencia, ¿qué sabiduría vas a tener? Es solo conocimiento teórico. Así es, y esto está impresionante. Vamos a partir con algo que tiene que ver con eso, que creo que hablamos muy poco de este tema. Yo principalmente nunca lo había escuchado nombrar de esa forma, hasta que tú lo nombraste. ¿En qué consiste el proceso humano? Yo no sabía que podíamos predeterminar que quizás pasaríamos por ciertas etapas de la vida. Sí, me temo que sí. A ver, hay ríos de tinta, ¿de acuerdo? De alguna forma todas las tradiciones místicas de las grandes religiones recogen esto. También está en el mito del héroe, ¿de acuerdo? Ya. Venimos a la perturbación, venimos al 3D, venimos a la materia. Podríamos tener creencias más allá o no, pero el caso es que nosotros aterrizamos en un entorno humano, con un cuerpo humano, en una familia o en una no familia, y comenzamos a perturbarnos probablemente desde el estado embrionario, ¿vale? Pero en el estado fetal, es decir, a partir del segundo trimestre ya el niño empieza a resentir el ambiente de la madre desde el primer momento. Entonces, caemos a la tierra. Perfecto. Caemos al cuerpo y caemos a una familia. Y quizás empezamos a buscar cómo cubrirnos de todo lo que nos duele. Efectivamente, porque caer duele. Claro. Entonces, sin plantearnos más allá de qué pueda venir antes o qué pueda venir después, la persona, esto nos sirve mucho y para mí es un proceso paradigmático, ¿de acuerdo? Ya. Es decir, es un aspecto paradigmático en el cual todo lo que cualquier persona trae a consulta o que estoy viviendo yo como persona se me encuadra en esto, ¿de acuerdo? Es un paradigma. Un paradigma es un marco de referencia, ¿ya? Bien, entonces, estábamos en el feto y este feto que recibe la influencia de la madre ya empieza a experimentar un medio para el cual no tiene ninguna palabra, ni ninguna vocalización, claro, ni ningún vocabulario. Comprendamos que estamos hablando de un bebé o un feto. El bebé nace, el trauma del nacimiento ya es una experiencia, el niño no entiende nada y ya empieza a experimentar cosas. Y eso se va quedando grabado en el sistema nervioso central, en el cerebro. Perfecto. ¿Ya? Bien. A lo largo de los primeros años, es decir, se llama primera infancia, hasta los 6 años, el niño va a ir experimentando las carencias. Esto nos va a pasar a todos. Eso es lo que a mí me pareció impresionante, que estábamos conversando en la consulta y yo decía, ¿cómo estás adivinando todo lo que me ocurre? Decía, no, es el proceso humano. Digo, pero la gente tiene que saber cuál es el proceso humano, porque si no, sin esas herramientas, hoy hablábamos, debería ser, tú naces y te dicen, mira, esta información es importante. Te va a pasar esto. Te va a pasar esto y puedes reaccionar de esta forma y eso va a tener estos resultados, o reaccionar de esta forma y eso te va a afectar a ti de tal manera que finalmente creo todo da un poco vuelta a eso, cómo te afecta a ti, ¿no? Por supuesto.
Y también como padre, ¿de acuerdo? Porque Ya. si tú piensas que tus hijos no vienen a perturbarse y no vienen a pasarlo mal y no digo que sea un valle de lágrimas. Sí, Juan Pedro, sí. no es un valle de lágrimas, pero tiene una parte perturbada o una parte dolorosa. Tú no puedes entender qué le está pasando al niño y por qué se está frustrando. Y te frustras Claro. te frustras tú con la frustración de tu propio hijo. ¿Vale? Perfecto. Bien, entonces entendamos que esto nos va a pasar a todos y le va a pasar a nuestros hijos. Lo hagamos estupendo. Lo hagamos estupendo. Bien. En la primera infancia, hasta los 6 años, el niño va a experimentar las carencias de su familia, ¿vale? Ya. De su papá, de su mamá, porque también son personas carentes, también somos imperfectos, y está perfecto que sea así. Así está pensado. Podríamos entrar ahí, pero no nos vamos para allá. Ya. Pero, bien, estos papás imperfectos van a criar, van a generar un entorno imperfecto, y el niño va a empezar a sentir algún tipo de dolor, algún tipo de experiencia dolorosa, o se va a sentir abandonado, o se va a sentir poco querido, o se va a sentir no suficiente mirado, o se va a sentir demasiado encumbrado. Mira, hay miles de posibilidades. Esa no suficiente mirada la he escuchado. La Sí, conozco. es la mayor parte. Generamos grandes dudas sobre nuestra existencia o nuestra capacidad de ser amados o nuestra capacidad para poder conectar con el mundo. Son como los 3 grandes Ya, dolores, perfecto. ¿vale? Hay un modelo que lo explica y está súper bien y nos sirve mucho, ¿no? Entonces, o dudo de mi propia existencia, yo estoy aquí, estoy pintado, de verdad existo en una familia de 800 niños y resulta que yo no sé si estoy o no estoy. Claro, ¿Vale? claro, perfecto. Por ejemplo, eso podría ser un ejemplo. O los de relación, los niños que entienden que esto del amor es algo dudoso, algo que hay que conseguir o que realmente ya no tenemos, sencillamente no nos quieren. Uf. Dolorosísimo. O bien niños que les cuesta conectar y que tienen una dificultad para conectar con un ambiente o que es muy invasivo o que es muy hostil o que no da sentido y no se entiende. Familias más caóticas, más desorganizadas o demasiado cada uno por su lado. Entonces el niño dice, ¿pero dónde estoy? ¿Qué es esto? En fin, te daría muchos ejemplos. Entonces este niño experimenta un dolor y frente a ese dolor, ¿qué hacemos cuando nos duele algo? ¿Dejamos la mano puesta? Nos sacamos y ponemos el parche curita. Exacto, sacamos la mano corriendo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se empiezan a desarrollar en torno a los 4 o 6 años los mecanismos de defensa, que se llaman. Ya. ¿De acuerdo? Entonces el niño genera todos nosotros generamos una defensa, una coraza, ¿ya? Que es una forma de funcionar, y nos ponemos a vivir en la coraza. Perfecto. ¿Está? ¿Y? Yo para Sí. ver si lo que a mí me facilitó entender esa coraza era, por ejemplo, cuando un niño es chico y dibuja algo y le dicen, ¡qué bien dibujas! Y entonces el niño empieza a asumir, yo dibujo bien. Y entonces, a través de que yo dibujo bien, fui aprobado recién. Quizás si dibujo más, voy a obtener más aprobación. Y en este caso puntual es también sobre una historia anterior donde el dibujo fue un problema. Entonces ahora el dibujo es el beneficio, es la parte linda. Tiene por lo general un vínculo, te estoy interrumpiendo el proceso humano, pero tiene está por lo buenísimo. general un vínculo, el proceso humano, con el dolor, el núcleo del dolor. Sí, es decir, el proceso humano es general. Ya, el no proceso, tiene que ver con qué nos pasó. Sí, en parte. Sí, y eso va a determinar hacia dónde nos vamos a ir en el Perfecto, movimiento defensivo. Perfecto. Si nos perfecto. duele por acá, nos vamos a ir por allá. Si nos duele por aquí, nos vamos a ir por allá. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Es decir, ahí es donde uno tiene que reconocer cuáles fueron sus experiencias dolorosas, qué es lo que cuando niños entendimos. Perfecto. Generalmente eso que acabas de contar, por ejemplo. Bueno, ¿será que cuando haga un dibujo más lindo me van a querer más? Porque recién antes no me estaban mirando y ahora me miraron por el dibujo, entonces yo tengo que... Y el niño establece una creencia inconsciente, que no es consciente porque es muy pequeño todavía. Claro. Para poder decir, mirar, separarse del ambiente, él está fusionado, se llama fusión con el ambiente. El niño está totalmente pegado al ambiente, entonces no puede discriminar así como, ¿por qué me dijeron esto mis papás? ¿Será que en este momento se sintieron culpables? ¿O realmente les gusta el dibujo? ¿O me lo dicen porque creen que me lo tienen que decir? No, el niño no tiene la capacidad para separarse y ver a sus padres y ver lo que les pasa a sus papás. Perfecto. Lo que le dicen sus papás es. No tienen la capacidad. Entonces, crea una creencia inconsciente. Por ejemplo, si yo hago un dibujo más lindo, me van a querer más y me van a mirar más. Y ya se estableció. Sí. Entonces, mi mecanismo de defensa, en ese caso, se va a ir hacia hacer cosas valiosas y le voy a traer notas, y le voy a traer dibujos, y le voy a traer cosas, y me va a portar bien, y le voy a mostrar lo lindo que soy para que me quiera. Y se establece la creencia de que hay que hacer cosas para que nos quieran. Voy a hacer una intervención importante ahí y bastante honesta,
porque yo siento que en ese mismo proceso, y me cruzo los brazos, me pongo todas las señales, debo ser como muy malo para el póker, pero yo creo que pasé por todas esas características, y creo que los videos y la forma que yo tengo de expresarme son una constante búsqueda de cierto que está bien lo que hago, y dependiendo de la repercusión que genera, el nivel de satisfacción que uno logra, pero ese nivel de satisfacción no dura en el tiempo. Es muy... es como otras anestesias, ¿no? Sí, otras anestesias. Que uno va tratando de... Ya, bueno, pero igual tengo este problema que me acecha desde pequeño, pero lo tapo con esta otra forma de defenderme que me cura de a poquito la herida. Eso es lo que uno cree. O me anestesia de a poquito. Exactamente, la herida, le da un alivio momentáneo a esa sensación dolorosa de la cual quiero huir. Acuérdate que nosotros huimos del dolor. Perfecto. Levantamos la mano. Entonces el dolor se queda ahí. El dolor se queda ahí. La mano está acá, pero el dolor está ahí. Y sigue ahí. Eso Claro. es lo importante. Te termino y te explico Dale, ahora. dale. Porque es súper importante. Entonces, en algún minuto tú armas el mecanismo de defensa y te explico después por qué es tan momentáneo. ¿De acuerdo? Ya. Ahí se activa otra cosa que es súper bonita. Entonces, funcionamos de ese mecanismo de defensa y encontramos qué es la solución. Claro. Listo. Ya encontré la forma de evitar No el me dolor. miraban, ahora me ven, listo. Ya está. Entonces todos caemos en el olvido. Cuando tú te alejas del centro y te vas a tu mecanismo de defensa, Ya, tú te alejas del centro, po. de ti mismo. De ti mismo. Claro. Y el dolor, si nos podríamos imaginar, ojalá pudieras diagramarlo, este es el centro del ser, este es el dolor y aquí está el mecanismo de defensa. Perfecto. Y todo niño y todos nosotros hemos desarrollado ese mecanismo y nos quedamos acá. Alejados del centro, desembocados del centro. Perfecto. Bien, y podemos estar desembocados 10, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 35. Hasta que en algún minuto de ese camino, es la llamada al héroe, que el héroe está alejado de sí mismo y su misión, es lo mismo, o el hijo pródigo, que se aleja de la casa del padre y Ya. de pronto se encuentra dando comer a los chanchos, ¿verdad? Bien, el mecanismo de defensa, como es ciego y está creado por un niño, Claro. recuerden que está creado por un niño y queda así establecido, como un castillo medieval. Los castillos medievales. Y te grafico porque me parece importante, si estamos hablando de un tema tan delicado, y yo de alguna forma estoy solicitando que la audiencia entre a esta conversación, es algo súper personal. Yo también, la historia personal refleja lo que estamos hablando. Yo me sentí durante muchos años no acompañado o que no se me prestó atención, y lo que más me parece increíble sobre desarrollar el proceso de defensa cuando uno es pequeño es que lo que yo hacía cuando era pequeño, que no me resultaba en ningún aspecto, era inventar cositas con tubos de plástico, desarmar juguetes y armar otros juguetes. Básicamente lo mismo que he hecho en este canal durante años. Entonces es muy mi yo pequeño el que estaba manejando esas riendas. Y creo que con el tiempo he encontrado la forma de utilizar eso como una herramienta, Sí. y canalizar este canal de expresión de forma un poco más consciente, no tan dependiente de los me gusta o las visitas. Se está creando No contenido... tan al servicio del mecanismo de defensa. Exactamente, Sino de sino ti más mismo. sacrificio de la esencia de uno, exacto. Eso es lindo porque entendamos que el niño o la persona que uno realmente es siempre está ahí y en el niño es muy espontánea. Entonces, si ustedes ven a sus hijos que ya les encanta pintar, o les encanta investigar o armar experimentos, etcétera, probablemente tengan a un pequeño científico, probablemente tengan a un artista o un diseñador. Es decir, eso va a estar siempre. Yo ya lo he visto en mis hijas que son grandes. Desde pequeñas estaban haciendo las mismas cosas y ahora en versión adulta. Igual que tú. Estabas armando cosas y maquinitas y cosas, igual que ahora las construyes, las conoces, las habitas. Ese eres tú. Claro. La cuestión es a servicio de qué estás. Sí. Salir de la herida y buscar efectivamente como grandes soluciones, entre comillas, totalmente momentáneas, o te vas a buscar y encontrar Lo que realmente, claro. lo que realmente eres tú. Entonces, estamos dando de comer a los chanchos y de pronto nuestro mecanismo de defensa, que es absolutamente ciego, creado por un niño, va empezando a crear problemas. Resulta que aquello que era fantástico, como perfeccionarme porque soy imperfecto, que es una creencia que un niño puede llegar a tener, soy imperfecto, entonces yo me voy a dedicar a ser muy perfeccionista, voy a perfeccionarme y perfeccionar a los demás y corregir a mis hijos y corregirme a mí y corregir en la oficina. En algún minuto, después, 25, 30, 35, 45, a la mitad de la vida, máximo, tú dices, estoy todo el día enojado. Claro.
Entonces, estoy todo el día enojado, estoy dando de comer a los chanchos. Hay algo que empieza a decir, esto ya no me funciona. Y eso es muy de acá. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Y por qué no nos lo dicen? Bueno, ahora lo estamos diciendo. Pero es muy... Tú me decías, estoy enojado todo el día. Mi hijo me dijo una frase que yo hasta el día de hoy me recuerdo. Estás lleno de problemas que existen solo en tu cabeza. ¡Exacto! La mayoría de las cosas son suposiciones de que cuando esto salga mal voy a tener que reaccionar así, cosa que me molesta, entonces ¿qué? Sí. Y terminamos entrampándonos solos, ¿no? Sí, y además, una cosa que es súper tremenda de nosotros como seres humanos, acordémonos todos que somos 3D, es decir, somos cuerpo y cerebro, ¿de acuerdo? Somos un ser habitando un cuerpo y un cerebro, y el cerebro cree todo lo que la mente le dice. Eso es fuerte. Eso es del Eso terror, fuerte. para bien y para mal. Claro. ¿Vale? Hoy día estaba con una paciente, entonces le decía, dile a tu cerebro que está todo bien. Cuando tú te des cuenta de este proceso en el que te vas, en el miedo X, recuérdale, stop, y dile a tu cerebro, está todo bien. Sí. Porque, explicábamos, el cerebro está aquí, la mente está por encima, observando el proceso mental, la mente, con todo lo que estamos hablando, y por encima estás tú, el yo observador, que se llama. Y el yo observador puede mirar esto. ¿A quién estamos hablando ahora? Al yo observador. Perfecto. ¿Y ahí se cerraría el proceso? Entonces, ahí no, el proceso casi como que acaba de empezar. Es decir, el proceso empieza en la etapa fetal y embrionaria, pero cuando yo me doy cuenta de que estoy comiendo los chanchos, y me estoy perturbando y estoy generando problemas y tengo problemas con mi familia y conmigo mismo y con mi familia y con mi esposa, mi esposo, puedo hacer dos cosas: seguir en la misma o cambiar. Claro. Y ahí es cuando empieza el proceso de vuelta, desde el mecanismo de defensa hacia uno El mismo. yo. Desde dar la porqueriza del hijo pródigo hasta la casa del padre, del yo, a la vuelta al sí mismo, donde ahí no hay dolor. Y me viene la pregunta a la cabeza. Cuando alguien le dice al hijo, tú vas a ser doctor, Ay, Dios mío. y de repente, o la otra frase que se usa mucho acá que a mí me vuelve loco, quiero tener un cartón para ser alguien. Esa también es fuerte. Chanchito, sí. Y esa la he escuchado en muchos compañeros de clase, digamos. Pero bueno, cuando se le dice a este niño, sé doctor, en términos psicológicos, ¿no? ¿Estamos logrando crear un doctor o vamos a frustrar a un niño hasta que tenga 20 y diga, no quiero, ya ahí está el título, me voy a hacer pinturas? Puede pasar dos cosas. O depende de las características del niño. Hay un niño que se va a acomodar y va a crear lo que se llama un falso self, es decir, su mecanismo de defensa va a ser acomodaticio y va a crear una personalidad como si adecuada a lo que se esté. espera de él. Y eso en algún minuto va, en inglés es leak, va Perfecto. a chorrear por abajo, la persona que él es va a salir por alguna parte. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Puede salir de buena manera y tengo un hobby, finalmente yo soy feliz armando aviones en mi casa y me paso la mayor parte del tiempo en aviones porque a lo mejor lo que yo quería hacer, no sé, estoy muy simplista lo que estoy diciendo, pero, No, ser aviador, claro. estoy inventando, aviador o piloto. O puede ser de otra forma, porque el dolor de esa persona no escuchada es tal que podemos caer en algún tipo de adicción o de conducta perversa. Es decir, algo va a pasar por abajo. Eso no puede salir gratis. Perfecto. Alejarse de sí mismo no sale gratis, nunca. Uno tiene, de alguna forma, el ego, que es el mecanismo de defensa, crea las condiciones para su propia destrucción. Yo estoy como así. Tengo que ponerme más a preguntar y en el punto de vista de la audiencia, ¿qué estarían pensando? Y creo que si pudieran hacer una pregunta, nada que ver, pudieran o podrían hacer una pregunta, sería, ¿cómo encuentro la felicidad? Me parece como un trend, como algo que en Buenísimo. en las distintas plataformas, en las redes sociales, hay muchos dando instrucciones, Muchos de levántate y lucha. Yo lo sigo, escucho muchas de esas frases, me inspiran, pero quiero saber el meollo del asunto, cómo encuentro la felicidad, cómo respondo a esa frase. Ok. Bien. Tu frase está emponzoñada, ¿de acuerdo? La misma construcción de la frase señala que la búsqueda se da. Algo que buscamos es algo que está afuera, que Claro. hay que ir a buscar. ¿Ya? Bien. Después podemos ir para allá, ¿vale? Pero si te tengo que contestar esa pregunta, la felicidad no se busca, se fabrica.
Ya, entiendo. ¿Cómo encuentro la felicidad? Estoy pensando en ir a buscarla, no hay que ir a buscarla. No. Puedo fabricarla. ¿Cómo? Volvemos al mismo. ¿Cómo fabrico entonces mi felicidad? Quiero ser feliz para siempre. ¿Cómo hago para lograr eso? Ya, son muchas cosas. Me imagino. Claro. La primera, voy a enlazar con lo que acabas de decir, Juan Pedro. Es decir, entender que la felicidad consiste en una serie de estados de bienestar a lo largo del tiempo, pero que van a estar también interrumpidos por los aspectos oscuros de la vida. Porque el equilibrio es necesario, ¿no? Sí, la vida pulsa, todo pulsa, el planeta pulsa, el universo pulsa, el corazón pulsa, la respiración pulsa, la noche, el día pulsan, todo pulsa y por lo tanto los estados de bienestar van a venir acompañados de estados de frustración. Bienestar, frustración, dificultad, problema, solución, desafío y vamos a estar pulsando. Y quizás me imagino que cuando... Entonces la felicidad no es un estado permanente, es imposible que lo sea. O sea, no, esto de quiero la felicidad para siempre, quiero ser feliz, voy a agarrarla y... Claro, voy a trabajar hasta este punto y de ahí en adelante voy a ser feliz. Veo que es el plan de mucha gente también. De repente, yo, mientras lo decías, lo trataba de analizar, está en otros momentos, en otras instancias, el crear instancias de felicidad, ¿no? Sí, el fabricar instancias que te hagan bien y feliz. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero aceptar el aspecto oscuro porque si no te vas a frustrar a cada rato porque ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tiene que pasar? Porque la realidad es dual. Lo dijo Lao Tse hace 2600 años, ya él dijo que la realidad yin-yang, ¿se acuerdan del círculo de yin-yang? Bueno, es dual y va transitando de un estado al otro de forma gradual. A veces de forma súbita y otras veces de forma gradual. Pero no podemos estar solamente en un estado. Seguro. Y en todo estado siempre hay algo antipático dando la lata. Así que siempre vamos a estar en ese movimiento cíclico. Bien, aceptando eso, uno puede entender que los seres humanos necesitamos varias cosas. Un aspecto importante que tiene que ver con el autocuidado. Uno no puede ser feliz sin cuidarse. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los aspectos importantes es la vida cotidiana. No podemos ser felices sin encuentros cotidianos con las personas que amamos. Perfecto. Y cuando digo encuentros cotidianos, es cotidiano. La gente me dice, cuando les pregunto a los pacientes, bueno, ¿cuándo desayunan con sus hijos? Bueno, los fines de semana... Perdón. Fines de semana son 52 al año. ¿Y los otros 360 días, o 315, dónde están? Entonces, esto es el desayuno. Me voy. Agarra el bolso, vamos. Vamos, apúrense, ya que se va el papá, que se vaya. Eso no puede ser. Entonces, partimos mal. El día está mal parido. Sí. Entonces, si yo diseño mi vida y organizo mi vida de tal forma que yo pueda desayunar 20 minutos con mis hijos, y desayunar bien, y sentarme, y comer adecuadamente, y darme un espacio de tiempo para conversar y contarnos los sueños y qué soñaste tú, yo tuve una pesadilla y papá y hoy día tengo un informe muy importante y hoy tengo papá, yo tengo pruebas, no me digas, ay, que te vaya bien. Es decir, que nos encontremos, porque no puede haber felicidad sin un contacto one-on-one. Y te agrego el paréntesis de mi experiencia personal, porque sobre conocimiento de psicología no puedo contribuir, pero durante esos últimos 2 años donde pasé por una depresión muy grande, el proceso principal de mis acciones era alejarme de todo ser viviente. Sí. Entonces, entendiendo este detalle sobre cómo fabricar momentos de felicidad, uno tiende a jugar las cartas distinto. Sí, es cierto. A mí me pasaba muy seguido que te queremos invitar a un asado, no puedo, no tengo otra cosa que hacer. Queremos venir a una reunión, no, gracias. Solo la mayor cantidad de tiempo. No sabía que era un pilar fundamental para la felicidad el contacto social con los seres queridos. Sí. Aunque suene lógico quizá. Sí, suena lógico, pero se nos ha olvidado que somos seres gregarios y que el mayor predictor de felicidad a lo largo de una vida, cuando se ha entrevistado a personas ya muy añosas de 80, 90, incluso 100 años, todas te dicen, cultiva y cuida tus relaciones afectivas. No vale WhatsApp, ¿no? No, es decir, no es lo mismo, es una conexión y no podemos negarla, pero si eso me está evitando conectar contigo ahora y yo estoy aquí en el celular, entonces no es el momento. Perfecto. Tenemos que esos espacios que uno reserva para otra persona, como para los hijos o la familia, en la mañana y ojalá en la noche, de tal forma que tengamos como el choclo agarrado por los dos lados. Exactamente, suena exacto como se ve. Exactamente, y eso va a ser además, el desayuno en familia, por ejemplo, para los que tienen hijos, es una cosa finita, es decir, comienza el día que el niño parte del colegio y se acaba el niño cuando sale al cuarto medio, se acabó. Porque cuando el niño empieza la universidad, el hijo empieza la universidad, se acaba esta posibilidad de dinámica, ¿de acuerdo? Entonces ya queda reservado los fines de semana. Pero mientras tengamos hijos en edad escolar, el desayuno 20 minutos y la cena ojalá
todos los días. Y si el padre llega más tarde, que se coman el yogur con el padre. O la madre. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, eso es uno de los elementos. No sé si será otro, pero una de las cosas que a mí me pasó y que lo comenté también en el podcast era que a mí me gustan las tazas. Sí. Y tengo las tazas colgadas y tazas por todos lados, pero no me di cuenta que me gustaban las tazas o no le daba el peso que tenía. Creo que un poco del conocerse a sí mismo me entregó la posibilidad de ir a una tienda y decir, quiero esa taza, comprarla, irme feliz porque contribuye a algo que a mí me llama la atención. Uh-huh. Me costó separarlo de lo que me decían constantemente que me tenía que gustar. De la ropa del actor y la Ferrari del protagonista de la película. Uh-huh. Era como, eso es lo que tengo que buscar. Y en la medida que lo iba consiguiendo de a poco con ciertas cosas decía, no me está funcionando, ¿cachai? Sin embargo tengo una taza y es como, ¡ay, me encanta! ¡Mi casa! No sé por qué, pero ¿cuál sería otro de los factores contribuyentes a la felicidad? Vale, vamos a enlazar. Entonces, otro de los aspectos importantes es vivir en un entorno, y voy a hacer la alusión a tu taza, en un entorno con significado. ¿De acuerdo? Es decir, que tu casa, el lugar donde vivas, sea de este porte, sea grande, sea temporal, incluso uno puede decir, no, pero me voy a mudar en un año. Un año es mucho tiempo. Claro. ¿De acuerdo? Nuestra casa es la segunda piel, ¿vale? Entonces, la casa tiene que estar ordenada en una suficiente medida. ¿Ya? No digo que claro, esté así impoluta ni nada, pero que sí, que esté ordenada, que esté limpia, porque al igual que nosotros también tenemos que estar ordenados y limpios. Y que esté cargada de sentido. Me encanta, por ejemplo, te señalaría al tiro cómo has llenado de frases, de fotos, de cosas que son tuyas, del Guille, de Karen, de tus amigos, que hacen que este entorno sea absolutamente tuyo. Y dentro de mi proceso de súper tristeza, era mi guarida, ¿cachai? Sí. Me encerraba acá y me sentía bien, me sentía a veces incapaz de prender la cámara y comunicar lo que quería comunicar, pero por lo menos me sentía rodeado de cosas que me hacían bien. Exacto. Eso te hace bien, un entorno que te haga bien, si es necesario comprar flores, si no es necesario, bueno, pero trata de cuidar el entorno en el que estás. Y si ponle un poquito de por favor, ¿de acuerdo? Y si ese jarrón que te regaló la suegra lo odias, ay, suegrita, se me rompió. Chao. Se rompió. Eso no puede estar ahí. Porque es algo que está, en la cabeza todo el rato, como segunda piel, molestándote, y tienes que sacarlo. Y no puede ser alguien más importante en ese sentido que tú. No, es que me lo regaló no sé cuánto. Bueno, pues sácalo cuando te vengan a ver. Yo tenía en la pared de aquí atrás, que está toda tapada con cinta de esta gris, tenía un cuadrito que era algo de una religión traído de Rusia. Y era de una tía abuela que lo dejó, y una historia detrás. Yeah. Y un día una persona me dijo, eso tiene como una carga negativa. Y yo dije, es un cuadrito que me dio la tía, no tengo ningún problema. Pero cada vez que entraba o me pasaba algo, decían, no, ¿tendrá esto que ver? Y después me di cuenta, me parece que entré a un terreno terriblemente importante para mí. Después me di cuenta que yo estaba creando la conciencia de que eso me traía problemas, entonces de alguna forma estaba imantando los problemas y justificándolos en eso. Lo arranqué y lo tiré. Chao. Y me ayudó a que desapareciera el problema de mi cabeza. Pero me genera otra pregunta. Y una pregunta que para mí es brutalmente interesante. Yo tengo la sensación de que la religión y la forma en la que funciona está en parte sustentada, quiero tener mucho cuidado con la forma en la que digo esto, porque puede terminar, sí. Está en parte sustentada al desarrollo psicológico de los involucrados. Me explico. Varias de las cosas que a mí me iban diciendo para salir de la tristeza o de la depresión eran juntarse en grupos, preocuparse por uno mismo, preocuparse por otros del grupo, por problemas que tienen otros quizás, como una forma de también sentirte bien tú. Y empecé a sacar cuentas y había varias de esas características que se presentaban en la iglesia o en lugares relacionados con la religión. Sí. Entonces se juntaban los grupos, tú hablabas con alguien que hablaba contigo como si realmente le importara lo que te estaba pasando. Uh-huh. Se generan instancias donde dicen, ¿quién puede ayudar a esta señora que tiene tal problema? Y alguien dice, yo le ayudo. Y es algo súper bonito. Y empieza a levantarte el ánimo de alguna forma. Sí. ¿Tendrá también una forma de funcionamiento? Es una estupidez lo que estoy preguntando porque creo que sí es lógico, pero igual lo pregunto. ¿Tendrá también un tema psicológico la religión que uno no se da cuenta? Que uno vincula... Yo me levanto todos los días, me arrodillo y digo, gracias por esto y esto. Perdón, qué vergüenza, perdón. Pero decía,
¿Cuánto, si pusiéramos un 100%, cuánto de ese 100%, y voy a profundizar un poquito más, es la psicología detrás de todo lo que estamos haciendo? Me levanto en la mañana y agradezco todo lo que me hace feliz y tengo. Pido que las cosas que tengo que solucionar se solucionen. Me junto con personas que quieren el bien para mí, yo quiero el bien para esas personas. Hablo con personas que me están contribuyendo a que esté feliz y que me haga bien. Sí. ¿Cuánto es psicología? Y si esa psicología funciona, es una locura lo que voy a decir, pero si esa psicología funciona y a través de la persona ir y confesarse y agradecer y vivir de forma como agradecida, funciona, entonces existe. ¿Es muy loco? Existe... El título que le querramos poner. A ver, recuerda que las religiones fueron creadas como guías. Ya. ¿De acuerdo? Ya. A lo largo de la historia. Y guías para una población que en el momento en que se fueron creando era una población que no tenía la capacidad de entenderse a sí mismo, de individuación. Nosotros ahora nos parece súper normal ser individuos diferenciados unos de otros. Eso empezó a ocurrir probablemente en la etapa moderna, siglo XVIII, ¿de acuerdo? No estamos hablando de mucho más atrás. Claro. En el medioevo no era así, ¿de acuerdo? Éramos indiferenciados y de ahí para atrás, toda la vida humana, por lo menos en el mundo occidental y probablemente en el mundo oriental también, o de Medio Oriente, estaba arreglada por la Iglesia, reglada por el Corán, reglada por el judaísmo, ¿de acuerdo? Todos los aspectos de la vida. Y algunos aspectos que las religiones señalan son muy sanos. Claro. Quizás hay que obviamente hacer un poco el destilado personal. Claro. Es decir, ¿y esto en mí qué significa? ¿Y yo cómo lo voy a tomar? Porque en esa época, en donde no había diferenciación ni individuación, cada ser humano formaba parte de un grupo que seguía lo que decía el guía espiritual X. Claro. Entonces no hay reflexión personal. Y eso es donde ahí creo que nosotros ya estamos un poquito más para adelante. Es decir, ya tenemos que trascender a un estado donde yo puedo tomar algunos aspectos que efectivamente son sincrónicos con la Iglesia, pero ya no necesariamente todo el corpus. Todo el corpus que se ha ido creando también, y ahí lo vamos a decir con mucho cuidado, como un elemento de control. Perfecto. Siguiente pregunta. Así pasamos así finito. Es decir, podríamos dar gracias a los alimentos, podríamos agradecer el día, podríamos pedir, podríamos hacer una lectura personal e individual. Yo lo que me pasa es que tenía esta convicción de que me gusta mucho la UFC. Mañana pelea con McGregor contra Khabib Nurmagomedov y estoy vuelto loco. Y tiene mucho que ver con eso. Los tipos estos tienen la foto del contrincante en la puerta de la casa. Se levantan y les dicen todo el día, vos sos el campeón, nunca te van a ganar. Y construyen su mente de tal manera que al enfrentarse están 100% confiados de lo que van a hacer. No tendrá mucho de eso, del mindfulness y del conocerse a sí mismo, y el hecho de generar algo positivo por otra persona, hacerte sentir bien. Creo que hay mucho que conocer sobre eso, pero me quedaría con lo que decías de yo más la guía espiritual que escojo dividido 2. Como tener... y multiplicado por mí. Y multiplicado por mí. Descubrir lo que siento, cómo me afecta, cómo lo aplico. Resta lo que no te hace sentido a ti y finalmente toma lo que es importante y multiplícalo por ti. Perfecto. Felicidad entonces. Teníamos, para recapitular, cuidarse a sí mismo. Sí, un ambiente de cuidado, es decir, donde yo me doy espacios de lo que hablamos, el contacto social, el contacto con las redes afectivas, el cuidar las amistades, el llamar a los amigos, el llamar a las amigas, el conectar con ellos, el invitar o salir con gente, el tomarse el café. Es decir, ese espacio tiene que estar en nuestra vida de forma relativamente cotidiana. Yo no les puedo pedir que todos los días, pero traten de al menos 1, 2 o 3 veces por semana, contando obviamente los fines de semana, traten de establecer contacto. Y si puede ser con su familia todos los días, maravilloso. Otro aspecto es el entorno, ¿te acuerdas? Perfecto, no puedo estar en un entorno desordenado, lleno de objetos, sucio, etcétera, y ser feliz. Es imposible. Es imposible. Aunque no nos importa demasiado, nuestro cuerpo y nuestro cerebro sí le importa. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí le importa. Estar topándose con cosas y estar incómodo, sí importa. Y lo hacemos muy seguido, que está la taza esa sucia hace un mes y corres para el costado y sacás el coso y pones para el otro lado. Y la bisagra rota. Y todos los días, mañana arreglo esta cuestión, mañana arreglo esta cosa. No.
arréglalo. Perfecto. Porque es como andar con un codo dislocado. Un hombro dislocado. Eso es exactamente claro. lo mismo. Obviamente la bisagra no duele de la misma forma, pero es molesta una y otra. Entonces te estás infringiendo un malestar cotidiano. Sí. Innecesario. Otro aspecto importante es el ejercicio físico. ¿De acuerdo? Del tipo que sea y lo que más rabia te dé, como se dice en España. Es decir, es muy importante que generalmente, aunque hay gente que no le gusta mucho el ejercicio, bueno, que haga algún tipo de actividad. Lo que sea. ¿De acuerdo? Perfecto. El cuerpo se habita, el cuerpo se usa, el cuerpo se ejercita, puede ser aeróbico, puede ser yoga, puede ser tai chi, puede ser pelea, puede ser lucha, puede ser kickboxing, you name it, da lo mismo. Lo importante es que hagas algo que te haga sentido. Perfecto. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Otro aspecto importante también para ser feliz es tener una vida con sentido. Es decir, un aspecto de lo que llena de sentido es los mensajes que yo me voy a poner en mi entorno, como acabas de hacer, ¿vale? Eso es muy, muy, muy valioso. Pero también la sensación de propósito, es decir, de yo voy en algún tipo de dirección. Pero me costó que apunte la aguja hacia el propósito y decir, Sí. este es. Sí, es cierto. Y a veces encontrar la nave nodriza toma tiempo. Pero si uno está buscando, si uno es un buscador, va a encontrar el sentido. Ahora, a veces uno escucha y la voz está alta y clara, pero uno no la quiere escuchar, así como, yo quiero ser peluquero. No, es que, ¿cómo vas a ser peluquero? Aparece el miedo. Cada vez que aparezca el sentido personal, que está en el centro del ser, va a aparecer el miedo, pero obvio. Entonces, Claro. traspasar ese miedo y decir, sí, voy a hacer un curso de peluquería. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Te has vuelto loco? Si analizamos la vida de personas exitosas, que a mí la palabra me pone un poco nerviosa, Ya. tú observas que todos de alguna forma tuvieron que seguir su propio camino personal y escuchar la voz interior, que es muy manida, pero es que de verdad existe, y dice, yo quiero ser peluquero. Pero es que, ¿cómo vas a ser peluquero? Quiero ser peluquero, es lo que más me gusta en el mundo. Y tienes que obedecerla, y hay que obedecerla. Es como Jesús cuando está en el Monte de los Olivos y dice, por favor, aparta de mí este cáliz. Yo sé por dónde voy a pasar, sé lo que tengo que hacer, pero tengo que pasar por todo este dolor. Me van a torturar, me van a crucificar, voy a pasar las cosas más terribles que un ser humano puede pasar. Y en un momento dice, hágase tu voluntad. Porque él sabe que tiene que pasar por ahí. Había una frase de un pintor famoso que no voy a nombrar porque no estoy seguro cuál era, que decía, procura que la inspiración te pille trabajando. Creo que era Picasso, no estoy seguro. Pero Puede ser. me pasa que va muy de la mano con lo que estabas comentando. Probé hacer 1000 tipos de videos para marcas, para la audiencia, probé para todo el mundo menos para mí de alguna forma. Y constantemente sentía que iba por ahí, pero que no había encontrado lo que quería en realidad. Y cuando pasa esto de procura que la inspiración te pille trabajando, es lo que decías recién. De tantas veces probar y caer y probar y caer y probar y caer, llega un momento que decís, por acá va, por acá me siento bien. Uh-huh. Y creo que este es un consejo importante para las personas que nos están viendo, que muchas veces cuando yo dije, va a venir una gran psicóloga que va a conversar sobre mucho, no, es que para mí es realmente importante el capítulo de hoy. Entonces, digo, ¿qué le quieren preguntar? Y muchas de las cosas que me preguntaban era, yo pienso estudiar cine, ¿estará bien? Yo quiero hacer esto, ¿lo podré hacer? Que hablen sobre el desarrollo de esta tecnología o de esta área de negocios durante los próximos años. Todo en vista de qué irá a pasar, cómo irá... ¿Se puede ganar bien si estudias tal carrera? Y yo pensaba lo hacia afuera que estaba siendo apuntado todo lo que se preguntaba. Hacia afuera y también que uno busca los mensajes que te reaseguren de que lo que tu voz interior está diciendo es verdad. Claro. Necesitas a veces el apoyo externo, pero el apoyo externo está. Otra cosa que ahí, ¿sabes con lo que enlazo? Si uno entiende que la vida está cargada de sentido y que el sentido de la vida es encontrarle sentido. Todos los mensajes, si ustedes se ponen atentos, si nos ponemos atentos a los mensajes que nos van a llegar en relación con nuestro propio propósito, vamos a ver que los mensajes van a llegar. Los mensajes de, dale, sí, pero por ahí quiero, anda, lo vas a lograr. Entonces, si alguien está queriendo estudiar cine, estudia cine.
Parece que tú tienes que hacerlo por alguna razón y estás escuchando esto y estás viendo esto. Entonces lo tienes que hacer. Para sumar a ese mensaje, algo que a mí me pasaba y siento que aprendí y les recomiendo, es que muchas veces no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Este mismo podcast, yo miraba el podcast de Joe Rogan y dije, me encanta lo que hace ese tipo. Conversan, hablan de temas interesantes, de cosas importantes para nuestra vida y lo hacen de forma súper orgánica. Agarré la cámara y empecé a grabar. Los primeros 5 capítulos, que fueron espectaculares, salieron con música, porque me parecía que la música iba a contribuir al capítulo. Y después me doy cuenta que cuando uno está escuchando el podcast es mucha información, la música más la voz, y la música tiene que ser sin copyright, entonces no pueden ser canciones lindas, conocidas, que te generan un ambiente, sino que es música las que entregan a todos lados. Entonces digo, la segunda temporada va sin música. ¿Pero por qué la segunda temporada va sin música? Porque existió la primera. Exacto. Porque todo proceso humano de la humanidad entera completa, ¿vale? Desde... podríamos, no sé, depende de cuándo empieza la humanidad, pero ya, pongamos 1 millón de años, pero hay homínidos de 3, Lucy es de 3 millones y medio de años, ¿de acuerdo? Pero la humanidad completa, por último, a partir del Neolítico, que es 10.000 años antes de Cristo, que no es nada, por favor, entendamos, absolutamente nada. Todo lo que sabemos lo hemos construido por ensayo y error. Claro. Entonces, este proceso no es instantáneo, ¿de acuerdo? Si decidimos escuchar la propia voz interior, que es el camino de vuelta del héroe, de encontrar su propia misión, es muy accidentado. Por eso tenemos que abrazar el aspecto antipático de la vida, porque va a ser con dificultad. Va a ser parte del viaje. Exacto. El hijo pródigo comienza su camino de vuelta hacia la casa del padre y se demora años en volver, según la historia, según donde se lea, ¿de acuerdo? Y cuando él vuelve, lo nombran capataz o administrador de la hacienda. ¿Por qué? Porque él tiene mucho conocimiento, pero conocimiento por ensayo-error, por haber caído y después vuelto con toda la dificultad. Entonces, volver a uno mismo, volver a la propia misión y ejecutar la propia misión es un proceso larguísimo. No se desalienten, porque es muy interesante cuando uno lo mira así, de ensayo y error, de caída y levantada. Y en ese proceso uno va aportando cada vez más conciencia. Entonces no hay que molestarse por la caída, por el error. Es un aprendizaje. Tengo como una idea en la cabeza y quiero que me corrijas si está mal planteada. Pero me pasa lo siguiente. Creo que esa característica, la postura con la cual uno se enfrenta a estudiar cine o a hacer peluquería o dedicarse a lo que quiere. Ya sé lo que me vas a decir. ¿Sí? Hemos hablado un par de veces. Esa postura, si yo vengo a presentarme como que hago videos y no sé si ustedes quisieran, que podemos trabajar y hacer videos juntos a una empresa, yo estoy planteando mis inseguridades, no soy capaz de expresar lo que quiero vender. Y la experiencia de recorrer el camino, de haberme tropezado y que esto no funciona y esto no funciona, me hace responder en una fracción de segundo cuando me dicen, queremos hacer una imagen con unas gráficas. No, las gráficas están vinculadas al negocio. Cuando alguien ve la gráfica, va a suponer que le estás vendiendo algo. Mejor no usen la gráfica. Okay. Pero eso es aprendizaje por ensayo constantemente. ¿Y qué genera más repercusión en las redes sociales? ¿Y por qué? Y ver cada una de las cosas. Exacto. Entonces, esa confianza con la que uno entra a un lugar y finalmente concreta hacer su podcast como uno de los sueños que tenía o cualquiera de las otras cosas que nos vayamos planteando, existe en base a una postura, pero esa postura se adquiere en base a una experiencia también. Sí, ¿no? Exactamente. A ver, hay que abrazar que el proceso no es instantáneo y que no... Vamos a ver. Yo creo que hemos hablado muchas veces que cuando uno emprende un movimiento hacia, por ejemplo, la propia misión, que es una parte también de una vida razonablemente feliz, volvemos a lo mismo, a que incluye este aspecto oscuro, la experiencia no es inmediata. Es decir, la experiencia de sentir una maestría es muy larga. Y nosotros vivimos en una sociedad, en este momento, muy automática, claro, muy rápida. Y además los papás, no falta el papá ni la mamá que no decimos, bueno, si vas a hacer algo, vas a hacer el mejor. Con lo cual, el niño se paraliza. Por favor, no lo digan más. Perfecto. Porque uno no puede llegar. Primero, somos 7.000 millones de personas. Eso quiere decir que vamos a ser el mejor de 7.000 millones. Estamos todos locos. Existe China. Segundo, existe China. Y Rusia, y Estados Unidos, claro, y Brasil. No vamos a poder ser el mejor. Eso es una ilusión, ¿de acuerdo? Lo importante es el camino, no es el resultado. El resultado puede que llegue, puede que no. Lo que me costó entender eso, porque no es que no lo digas o que no lo hayan dicho. Lo importante es el camino. Uh-huh. Claro, pero además entender de una vez, por eso me parece importante esta comunicación, porque
entender que hay que enamorarse del camino, del proceso, y no fijar la zanahoria siempre inalcanzable, y cuando estás a punto de llegar, fijarla más lejos porque el vecino compró el otro auto, entonces vos tenés que mejorar el tuyo. Es importante. Me cambió la vida enamorarme del proceso, de realizar lo que me gusta hacer. Exactamente. A ver, y ahí nos vamos a otra cosa muy bonita, que también se explica, que tiene que ver con nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Ya. Nuestro cerebro tiene muchos mensajeros químicos y muchos circuitos, ¿de acuerdo? Pero voy a distinguirte dos circuitos muy importantes, y eso también explica otras preguntas que tú me podrías hacer. Hay un circuito, que es el circuito de la serotonina, ¿de acuerdo? La serotonina es un neurotransmisor, es un mensajero químico que hace que las neuronas se conecten entre sí y hagan su trabajo. La serotonina es un neurotransmisor que está descendido en la depresión, ¿de acuerdo? Y los antidepresivos suben la serotonina. La serotonina es del aquí y ahora. Perfecto. Es la alegría profunda, ¿de acuerdo? La conexión profunda, es la felicidad profunda. Tiene un tono, tiene que ver con el humor, tiene que ver con el estado de ánimo, pero es la que se activa en el aquí y ahora, en la conexión, en el encuentro, en el hacer de aquí y ahora. Por eso nos deprimimos, porque estamos en otro movimiento. Constantemente. O atrás o adelante. O atrás o adelante. Sí. Exactamente. Entonces, cuando tú justamente estás haciendo el hincapié en el proceso y en el aquí y ahora, y estoy disfrutando la actividad, sea escribir, sea aprender un nuevo idioma, etc., o desarrollar tu labor profesional como es esta, tú estás disfrutando el aquí y ahora. No importa el resultado. Ya no importa. Así es. Ya. Estamos prendiendo el sistema de activación serotonérgico en nuestro cerebro, que también Lo logré. Tuve que serotonizarme durante meses, pero después lo logré. Esos son los antidepresivos que tenemos que tomar, y hay veces que hay que tomarlos, pero una vez que uno los tiene que dejar, tiene que generar su propia serotonina, y eso es en el aquí y ahora. Por eso el mindfulness es tan importante. Pero no necesariamente una actividad meditativa, que sí, es fantástica y recomendable, sino estar en el aquí y ahora, en la actividad que estoy realizando. Entonces, para resumir la felicidad, tenemos... Bien, tenemos la conexión social, ¿de acuerdo? Conexión afectiva con las personas que amamos, amigos, familiares, etc. Bien. 2, el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Ojalá aeróbico, pero si no te gusta, haz otra cosa con tu cuerpo. El cuidarte, mejora la alimentación, cuida tu salud, anda al médico. No se puede ser feliz si uno se está incómodo en su propio cuerpo, y no con eso quiero decir adelgazar, quiero decir, porque no tiene nada que ver, quiero decir cuidarse, comer bien, perfecto, ¿de acuerdo? Alimentarse bien, darse los espacios, desayunar, cenar, etc. ¿Ya? Otro aspecto importante es el tener una vida con sentido. En el sentido de cargar tu vida de sentido, desde los mensajes con los que te pueblas en tu casa y te dices a ti mismo, hasta el sentido que tú le das a tu propio trabajo. No necesariamente hay que hacer otra gran cosa. Tú puedes estar colaborando con toda la humanidad en miles de formas distintas. Y por lo tanto, si a ti te parece que hace sentido lo que estás haciendo, bravo, ya perfecto, ya está. Quizás un sano conocimiento de sí mismo podría ser también. Yo creo que esa va con una marquita roja al lado. Exactamente. Esa me lo hubieran dicho cuando yo tenía 3 años y estaríamos hablando de otra película totalmente distinta. Pero conocerse a sí mismo, lo he escuchado, lo hablamos con Joey Helms, Know Yourself First, fue la frase que él dijo. Pero me parece fundamental, porque si no estamos trabajando para cualquiera menos para nosotros. Exactamente, porque entonces estás haciendo las cosas desde el lugar equivocado. Otro aspecto importante, bueno, y eso también lo han dicho todos los grandes profetas, de acuerdo, Jesús, el Buda, todos esos han hablado de conócete a ti mismo. El estar al sol, el salir, actividades afuera, caminar, que nos dé el sol, el baño forestal. Acostarse en el pasto. Acostarse en el pasto, estar cerca de las plantas, estar cerca de los animales. Tenemos una vida muy, muy depresógena, muy indoor, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el auto la pega a la casa, no llego, tengo que ir, voy para allá. Exactamente. Entonces, 10 minutos. La otra vez me lo decía una gran amiga y coach, Taco Wiley. Me decía, 10 minutos al día. Siéntate a no hacer nada. Afuera, a no hacer nada. Lo súper recomiendo. Buenísimo. Creo que hace un mes que empecé a hacer algo similar a eso y es impresionante. Muy bueno. Entonces, ¿qué tal si se fabrican su propia felicidad y nos cuentan? Porque eso sería genial. Excelente. Yo estoy viendo este video una y otra vez y sacando los apuntes para ver paso a paso qué puedo hacer. Ahora viene un segmento que es entretenido, porque como hablamos durante 1 hora, o en este caso quizás un poquito más,
yo te pregunto y te pregunto y te pregunto y no te dejo tomar el té. Entonces hay un segmento que se llama Pregúntame a mí. Y consiste en hacer entre 1 y 3 preguntas y yo contesto con toda honestidad. Hay gente que ha tomado la opción de una pregunta y que la desarrolla un poco más, o 3 preguntas de repente me dicen sí o no, o a qué lugar esto, lo otro. Como tú quieras. Ok, pero no puedo evitar, bueno, mala suerte. No hay nada que evitar, juegue. No puedo evitar. Si tú te fueras a encontrar ¿Ya? contigo mismo de niño, ¿Ya? ¿qué te dirías? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué ese niño necesita saber? ¿Qué le diría a yo pequeño si me encontrara conmigo? Sí, si fuéramos en el tiempo. Recuerden que el cerebro no conoce la realidad, la diferencia entre realidad y fantasía. Claro. ¿De acuerdo? Si uno está hablando con su niño, está hablando con su niño. Desde el punto de vista simbólico, eso es lo que está ocurriendo para el cerebro. La mente sabe que no es verdad y que ese niño en principio físicamente ya no existe, pero en tu cerebro todo es. Por eso las técnicas de imaginería que se utilizan en psicoterapia funcionan también como las técnicas reales. ¿Como el test de Roche? No, el test de Roche es una evaluación de los aspectos como proyectados que se dan. Tenemos que explicar el aspecto de la proyección. Estoy lleno por las ramas. La conflictiva que nosotros tenemos se proyecta en una lámina que tiene una información ambigua. Entonces, perfecto. Entonces tendemos a llevarlo... Nosotros vamos a sacar de nuestra propia cabeza, porque el psiquismo, si tú me preguntas eso, el psiquismo está siempre pulsando. Perfecto. Está siempre mandando como un quasar, está mandando la información de lo que le pasa. Claro. Ting, ting. Entonces, cuando tú ves una lámina ambigua con una mancha de tinta, tu psiquismo es el que va a interpretar y va a ver eso. Y te dice, Excelente. acá veo tal cosa. Y estás desvelando el conflicto interior. Voy con la respuesta. ¿Qué le diría a mi niño? Le diría... Lo centraría en una frase, pero le diría... Van a pasar cosas que te van a preparar para el futuro. Va a estar todo bien. Porque creo que me hubiera hecho bien entender que muchas de las cosas que me iba a tocar vivir iban a ser finalmente una construcción de mi persona. Y voy a indagar un pasito más para responder la pregunta con toda honestidad. Yo siempre busqué la forma de contribuir de la forma más efectiva posible. Por algún motivo me genera felicidad sentir que contribuye en algo. Los mismos podcasts creo que por eso me hacen tan feliz, porque cada uno en formas distintas siento que contribuye de forma muy importante. Entonces, empezamos a conversar con Gracia. Y estábamos en sesiones de terapia y al mismo tiempo ambos teníamos esta inquietud por ayudar a las personas. Y después conversamos sobre un tema y yo decía, ¿cómo nadie sabe eso? Es fundamental para la vida de una persona. Y no voy a decir más, no voy a decir el título, no voy a decir detalles, pero estamos escribiendo un libro. Y está increíble, increíble. Si tuviera que resumir qué es la convicción de 2 personas de que pueden contribuir al mundo a través de esto. Yo siento que es justo lo que creo de ese libro. Estamos buscando la forma de comunicar de forma clara las cosas importantes que hoy nos tienen afectados como sociedad. Como sociedad, sí. Así que se viene, estén atentos, vamos a hacer el lanzamiento en vivo, vamos a lanzar el libro desde aquí en Kindle y en Amazon y va a estar espectacular. El nombre es increíble, el diseñador que está haciendo las partes de adentro y de afuera son realmente para mí espectaculares, son obras de arte metidas en la portada de un libro. Los contenidos, los temas, los tópicos, está espectacular, va a estar buenísimo y estoy muy contento por eso también. Pero siento que, como decías, ¿qué le diría al niño, a mi versión pequeña? Le diría, si no te hubiera pasado lo que te pasó, nunca podrías desarrollar lo que estás desarrollando y te hace tan feliz. Y va de la mano con lo que hablábamos de los equilibrios en la felicidad. Si yo no sufro de hambre, no voy a valorar cuando como. Exactamente. Si yo no tengo calor, no voy a esperar que llegue el invierno. Y constantemente nos pasa que en el invierno nos quejamos de que por favor llegue el verano. Cuando llega el verano estamos muertos de calor todo el día. Pero ese equilibrio el que te va entregando, yo creo que es la percepción de esas situaciones la que nos hace estar bien o mal. Exactamente, sí, una lectura positivante, ¿de acuerdo? Que da un sentido a la experiencia dolorosa, es una muy buena forma de enfrentar el dolor y el malestar, porque cuando estamos pasando la tormenta, es importante entender, yo estoy pasando esta tormenta por alguna razón. Ahora no lo sé, hay una cita de Murakami que es maravillosa, de Haruki Murakami, que es un escritor
que algún día ganará el Nobel, supongo yo. Bueno, él es alucinante. Y hay una cita, la voy a decir mal, pero bueno, dice algo así como, y nunca supiste cómo lo lograste. No sabrás ni siquiera si la tormenta ha terminado. Pero una cosa sí es cierta. Tú eres... tú no eres la misma persona que entró en esa tormenta y salió de esa tormenta. Tal cual. De eso se trata esa tormenta. Perfecto. Bien, ahora viene una parte también delicada por las, ¿cómo se dice? Etapas, situaciones que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Yo puse en Facebook y en Instagram una foto de este estudio y comenté que nos íbamos a reunir y dije, ¿qué les gustaría preguntarle? Y una pregunta que me llamó la atención es, ¿cómo ves tú la homosexualidad en el 2018? Y fue una pregunta que hizo un familiar mío. A ver, yo creo que te quiero explicar una cosa que me parece importante que la gente no sabe. Lo que sea 100%... Antes de contestarte la pregunta, que creo que de pronto nos falta un poco de conocimiento sobre la sexualidad humana en términos de proceso general. Hay un aspecto en el desarrollo de la sexualidad humana que tiene que ver con el desarrollo de la identidad de rol de género. ¿De acuerdo? Cuando a los primeros 6 años, el niño, entre los 4 y los 6 años de vida, el niño va a descubrir las diferencias sexuales. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Es que voy a explicarlo para poder explicarlo. Sí. No es una pregunta que uno pueda responder en una frase. No. El niño y la niña descubren entre los 4 y los 6 años, bien por el embarazo de la madre, bien porque ven a otro niñito pilucho o a otra niñita pilucha, o su hermana o el hermano, que hay niñitos que tienen pene y hay niñitas que no tienen pene. Y eso es un descubrimiento para el niño. Y que de pronto alguien se embaraza y los bebés se hacen. ¿Cómo se hacen los bebés? Entonces, en esta etapa, que es una etapa muy importante del desarrollo del niño, el niño va adquiriendo a través de una serie de conocimientos y de su propia experiencia una identidad de rol de género. Yo soy niño, yo soy niña. Y en base a estos otros niños y niñas que he conocido y las experiencias que he tenido, lo que he aprendido, ¿no? Sí. Piensa que también lo que he aprendido, exacto. Así se comportan las niñas y así se comportan los niños. Perfecto. Hay un aspecto biológico, ¿de acuerdo? Los niños tienen más testosterona que las niñas me parece que es desde la 6ª semana de gestación. Ya. ¿Ah? Es decir, el cerebro del varón está testosteronizado y el cerebro de la mujer está estrogenizado desde la 6ª semana. Perfecto. ¿Vale? Y eso va desencadenando también un proceso biológico de diferenciación, pero también psicológico. El cerebro no es el mismo. Perfecto. ¿Bien? A los 4 o 6 años, esto termina como por cuajar. ¿De acuerdo? Es decir, el niño se siente niño y se comporta como niño, y la niña se siente niña y se comporta como niño. Y ahí aparece, si es que existe, la transexualidad. Ya. ¿De acuerdo? El niño que mira su cuerpo y no se reconoce porque se siente mujer. Es un cerebro femenino en el cuerpo de un niño. Y es cuando el niño empieza a preguntar, ¿yo cuando llegue grande puedo ser niña? ¿Por qué Dios me hizo con pene? ¿O por qué Dios no me hizo pene? ¿De acuerdo? Es la etapa en donde el niño va a manifestar, si tienen una buena confianza con sus papás, lo transexual, que es un porcentaje muy pequeño de la población, pero se da. ¿De acuerdo? Y es un aspecto que se da en la naturaleza. Bien. La identidad de rol de género. Después el niño entra en una etapa de latencia, se llama. El niño adquirió la identidad de rol de género y después entra en una etapa de latencia, que es desde los 6 hasta los 11, 12, cuando aparece la pubertad. El niño no le interesan las niñas y a la niña no le interesan los niños. Generalmente juegan entre hombres y juegan entre mujeres. Puede haber, obviamente, uno tiene amiguitos y amiguitas, pero las niñas son tontas, los niños son pesados, etc. Claro. ¿Vale? Porque yo tiendo a unirme con la gente de mi propio sexo porque tenemos muchas cosas en común, jugamos a las mismas cosas, etc. Por supuesto que no es para todo y la variedad es inmensa, pero vamos a poner un derrotero general. Sí, por supuesto. Cuando llega la pubertad no es lo mismo que adolescencia. Pubertad es el proceso biológico hormonal, del despertar hormonal, que está programado genéticamente y también vinculado con la grasa corporal. ¿De acuerdo? Cuando hay un peso, cuando la persona, el niño, adquiere un peso crítico,
se desencadena. Por eso a veces se producen pubertades precoces, o bien por aspecto hormonal, o bien porque el niño pesa más de lo necesario y tiene más grasa y se sintetiza más hormona sexual en la capa grasa, que es donde se sintetiza, y la pubertad aparece antes. ¡Wow! Bueno, sigamos con el peso. Sí. Cuando llegamos a esa masa crítica, entonces el cerebro y todo el sistema, digamos, hormonal, la hipófisis, empieza a desencadenar. Por supuesto, un médico te lo va a explicar mucho más lindo que yo. La pubertad es el proceso biológico de conversión, de aparición de las características sexuales secundarias, que desencadena el proceso psicológico adolescente. Y ahí aparece un aspecto fundamental en el desarrollo de la sexualidad humana. Se acaba lo que señalaba Freud, que es el primer psicólogo psiquiatra que existió en la historia, Sigmund Freud. Se acaba la bisexualidad infantil. Es decir, yo soy niñito, yo soy niñita, pero no tengo un drive o una orientación todavía. Ya. Hay una identidad, pero no una orientación. Perfecto. Son dos conceptos muy distintos. Por eso te quería hacer el alcance. Perfecto. Cuando aparece la pubertad y se desarrolla este cuerpo, yo ya claramente sé que soy mujer, o claramente sé que soy hombre. Y aparece ya el final de la identificación sexual. Yo me asumo como hombre o me asumo como mujer. Pero la identidad no es lo mismo que la orientación. ¿De acuerdo? Uh-huh. Voy a explicar una cosa muy importante. La orientación es la búsqueda de objeto. Y nosotros no somos seres instintivos solamente. Somos seres que deseamos. El instinto tiene un objeto. ¿De acuerdo? Ahora, la conducta homosexual se da en los animales también. Eso es un mito que no es natural. Se da en 400 especies. ¿De acuerdo? Desde delfines, monos, ¿qué es la otra vez que estuve viendo? Delfines, monos, leones, ¿de acuerdo? Es decir, la conducta homosexual se da. No es verdad que no exista. Bien, volvamos. Sí, volvamos. Sí, te sigo. Estoy maravillado escuchando. Lo que para el animal es un instinto, que tiene un solo objeto, en el ser humano no tiene un instinto, el ser humano fantasea, el ser humano desea. Yo cuando tengo hambre no me como la basura, salvo que no tuviera otra cosa. Claro. Yo me como y me preparo una cosa rica, y tú también te la preparas, porque no es comer, es comer rico, es claro. Comer esto y tengo ganas de comer lo otro, no es un instinto. Perfecto. ¿Me siguen? Sí. Pues lo mismo ocurre con la sexualidad. Entonces es en esa etapa, en la adolescencia, donde una vez asumida la identidad, yo busco un objeto que me complemente. Perfecto. ¿De acuerdo? Un objeto. Entonces, en la mayor parte de las personas, el objeto que me complementa es el opuesto. ¿De acuerdo? Es decir, a la vagina le complementa el pene. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que nosotros no somos instinto. Correcto. Somos seres que desean. Entonces, el objeto sexual puede ser cualquiera. Perfecto. Depende de la mente. Exactamente. Probablemente hay muchos estudios que están tratando de estar encontrando cuál es el gen vinculado con la homosexualidad. Ya. ¿De acuerdo? Que probablemente haya una predisposición genética a elegir orientarse hacia un objeto o hacia otro. Perfecto. Pero la variabilidad objetal es humana. Perfecto. ¿Vale? Entonces, siempre ha existido la homosexualidad, la transexualidad también, el tercer sexo también ha existido siempre. La variabilidad en la sexualidad humana existe desde siempre. Lo que ocurre es que ha estado prohibida durante mucho, mucho tiempo. Y al abrir de alguna forma la posibilidad de expresión, se genera un auge comunicacional, ¿no? Claro. Sí, además estamos en la etapa, y otro día lo conversamos mejor, en la etapa del poder, no del deber. Ya. ¿De acuerdo? Hasta el siglo XX nosotros estábamos en el desarrollo del deber, ¿de acuerdo? Del deber en el hacer. Y por lo tanto, aquel que se salía del deber era el loco. ¿De acuerdo? Perfecto. El trastornado. Y lo que estaba correcto era ser heterosexual. Entonces, la homosexualidad de hecho estaba descrita como un trastorno en los manuales psiquiátricos. Ahora, por supuesto que se sacó. ¿De acuerdo? Claro. Gracias a Dios. Y solo se mantienen aquellos trastornos en la sexualidad que tienen que ver con la violencia hacia una persona que no quiere participar en esa relación sexual. Ahora se entiende que si las dos personas tienen pleno consentimiento y pueden salir de esa situación en el momento que sea, entonces es normal.
Entonces, mozzarella, nos Entonces, callamos. mozzarella acá nos callamos, porque ahora estamos en la etapa del poder. ¿Por qué? Porque el poder personal es lo importante. Que eso trae sus problemas. Pero entonces, el individuo y su propia orientación ahora es libre de elegirse. Por eso estamos en este momento en donde las personas pueden decir, yo soy gay y esto también, y ellos llevan siglos silenciados. Y te engancho la pregunta como pasa. Verás entonces que mi aproximación es positiva. ¿Cómo? Siendo heterosexual, Sí. soy heterosexual, pero mi aproximación es positiva. Pero me refiero a que, ¿qué lleva a las personas que critican o que buscan prohibir o estorbar el proceso natural de una pareja homosexual? ¿Qué los lleva a actuar de esa forma? ¿Se entiende lo que voy? Sí, ¿Por qué hay tanto sí, tanto no? ¿A quién le importa con quién sale cada uno? Es que, a ver, lo que tú planteas es delicado, pero en general son creencias religiosas. Ya. ¿De acuerdo? Generalmente son creencias religiosas. Son creencias, finalmente. Convicciones que cada uno tiene. Convicciones que se nos han transmitido de generación en generación. Claro. Si a mí me vienen diciendo desde pequeño que ser homosexual es algo que no corresponde, que es una perversión, que es antinatural, etcétera, etcétera, yo voy a crecer creyendo que es así. Exacto. Por eso también en el pasado había tanto suicidio adolescente, porque es cuando se da la orientación, y yo reconozco que me gustan los hombres o las mujeres. Aunque uno puede analizar que en la historia ya te gustaba de niñito Pepito Pérez, pero realmente el drive sexual aparece con el despertar, digamos, hormonal, y aparece esa elección de objeto que se fija en la adolescencia. La cantidad de niños suicidas y adolescentes suicidados porque se daban cuenta que eran homosexuales era inmensa. ¡Qué locura! Una brutalidad. Esta homofobia se ha cobrado muchas vidas en la historia de la humanidad. Ya está bien. Ya está bien. No quiero decir una palabra más. Yo creo que eso es una buena forma de cerrar esa pregunta. Ya está bien, ya es suficiente. Ya, enough. Listo. Siguiente y creo que casi último tema. ¿Por qué están llenos los malls? Sí. Buenísima. Buenísima. Ay. Vale. A ver. Los malls están llenos porque somos hijos de la revolución industrial. Voy a explicar. Ya. Me voy para atrás y vuelvo. Ya. En la revolución industrial que empezó en el siglo XVIII, se terminó de gestar en el siglo XIX y en el XX explosionó. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Súper importante porque quedó un remanente de fábricas que se dedicaban a hacer munición, que dijeron, ¿y ahora qué hacemos con esto? Claro. Y tenemos que hacer otras cosas. Y tenemos que fabricar otras cosas. Y todas estas latas que mandábamos al ejército, ¿qué vamos a hacer con estas latas? ¿De Seguro. comida? En serio. Bien. Somos hijos de esa revolución industrial, que tiene un excedente de bienes producidos que hay que vender. Claro que sí. Si ya salió el 5K y la tele de más pulgada, pero están guardaditas hasta que se Exacto. financie con la venta de los ¿Cómo otros. puedo hacer yo para vender todas estas cosas? Agarro una imagen y la vinculo a el éxito o a un concepto que la A gente la busque. felicidad. A la felicidad. A la felicidad. Tin, tin, La felicidad tiriri. buscada afuera. Esa- Y entonces nosotros además nos entrampamos porque siempre estamos buscando afuera. Vinimos a buscar afuera y darnos cuenta que todo está adentro. Es el movimiento. Afuera, para adentro. Claro. Ida, vuelta. Buscar afuera, encontrar adentro. Buscamos afuera y está adentro. Todo está todo adentro. Bien. Entonces, resulta que nos venden que la felicidad se compra. Así es. Se compra. Bien, ¿y dónde se compra? Entonces, ¿qué ocurre? Acá se nos juntan un montón de necesidades humanas. Yo estuve pensando así cuando me comentaste la pregunta. Se juntan la necesidad y la búsqueda de la felicidad y el mito de que la felicidad la voy a encontrar buscando algo Ya. y lo voy a ir a buscar donde se venden las cosas. La felicidad se compra. Perfecto. La Ese felicidad es el mensaje. Claro, exactamente. El mensaje producido por las grandes corporaciones o grandes empresas que venden cosas es que la felicidad se puede comprar. Vas a ser feliz si te compras este latte. Vas a ser feliz si te pones esta polera. O te compras estos pantalones. O te compras esta tele XLD Watchifoli. Bien, entonces voy en busca de la felicidad. Voy a ir a comprarla. 2. Recuerda que nosotros los seres humanos somos gregarios. Me voy a encontrar con un montón de gente.
Es Claro. la plaza del pueblo. El mall ahora es la plaza del pueblo. Claro. A gente a lo mejor puede no tener que comprar porque no tiene con qué comprar, pero va a ir a dar una vuelta, va a mirar, va a encontrar lucecitas, colores y mucha gente y va a pasear. Y va a pasar sentir- alguien con bolsa y van a decir, oh, ese tiene la bolsa, el lugar que me gusta, voy a venir mañana con más plata y voy a ir al lugar a buscar la bolsa para que el resto vea mi bolsa. Y lo feliz que soy. Miren la bolsa que me compré. Exactamente, sí. Otro aspecto importante del mall es que se nos junta, déjame ver, te lo voy a decir porque lo tenía aquí puesto. Mira, la necesidad. A ver, otro aspecto importante es que nosotros somos buscadores de felicidad, pero con el mínimo esfuerzo. Claro. ¿Cuál es la forma más rápida y fácil de encontrar la La felicidad? felicidad es ir a comprarla. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se venden ahora las cosas? En el mall. ¿Y dónde voy a encontrarme con un montón de gente? En el mall. ¿Y dónde voy a recibir un montón de estimulación que me va a dar la sensación de activación? En el mall. Perfecto, y lo que decías un poco con lo que partimos todo, nacemos buscando la interacción, el choque, La conexión. la conexión. Voy a sentir que me finalmente. estoy conectando a algo. Claro. ¿Vale? Y entonces voy a sentir que estoy con un montón de gente haciendo algo parecido. Incluso con la persona local, quiere este en otro tamaño, ay, mire, tenemos este, no sé qué, sí, qué bueno, se genera la interacción. Claro, exacto. Es nuestra necesidad de conexión que se está dando en ese espacio. ¿De acuerdo? Intenso. Entonces, sí, es tremendo si te pones a pensar. Y luego está la asociación a la compra misma. Que ahí, ¿te acuerdas que te hablaba de la serotonina? Sí. ¿Ya? Que es nuestro gran antidepresivo interno, digo, no es antidepresivo, pero justamente es lo que se desciende cuando estamos deprimidos y lo que suben los antidepresivos, la serotonina. El aquí y ahora, la conexión profunda, la felicidad, el estado de ánimo, el sentido, que son emociones del aquí y ahora. ¿Sabes qué es lo que se activa cuando estamos en el mall? ¿Qué? Otro circuito, Ya. que se llama dopamina. El circuito de la dopamina. El de los likes. El de los likes. El mismo que Ese es el de los likes. likes. Si hago sí, me sacan más like y entonces entiendo. ¿Saben qué? La dopamina está vinculada con la búsqueda, con la motivación, con el ir hacia algo, con el entusiasmo de ir a conseguir algo. La dopamina fue súper necesaria para los cazadores-recolectores. Me imagino, claro. Imagínate, si no ibas entusiasmado a cazar mamut, no ibas. No había mamut. No había mamut. Y no traíamos y nos comíamos. Porque tiene que ver con la búsqueda de algo. Entonces somos buscadores y está perfecto. De hecho, creo que hemos conquistado el Polo Norte, hemos pisado la luna, hemos inventado la rueda, hemos inventado la imprenta con la dopamina, con la búsqueda. Claro. Pero el problema es que a la dopamina le gusta la novedad. Claro, pues ya aburre Claro, y no se aburre. genera. Entonces yo necesito otra vez. Entonces si yo quedo enganchado solo a lo dopaminérgico, es decir, a la búsqueda, encuentro y esta prenda o este objeto que yo compré me hace sentir motivado, entusiasmado, pero recuerden, no feliz profundamente, No, porque por supuesto. son otros circuitos del cerebro. Sí, ¿De sí, acuerdo? sí. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a necesitar otro shot. Un poquito mejor. Porque Un ya poquito mejor. El café ese que vale 5 lucas ya me lo tomé. Sí. Y ya valió 5 lucas y ya fue, Exacto. oh, ya hice la foto. Ahora tengo que buscar el siguiente paso. Exactamente. Entonces me vuelvo a enganchar y la dopamina es altamente adictiva. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro se puede hacer adicto a cosas, a su propio funcionamiento. Uno puede ser adicto a estar triste, puede ser, de verdad, Me y a imagino. quejarse. Uno puede ser adicto a buscar y buscar y comprar, adicto a una droga. ¿De acuerdo? Porque el cerebro se hace adicto a sus propias sustancias. Entonces, voy a comprar y algo novedoso y bien, y me llego a la casa, me lo pongo y me pongo 5 veces y ya la sexta ya no es novedoso. Si yo no estoy creando mi propia, y volvemos a nuestra felicidad, fabricando mi propia felicidad y estando más en lo serotonérgico, es decir, en el centro del ser, donde se activa la felicidad más profunda, necesito ir de nuevo. Así de sencillo. Yo me siento un gil porque caigo en todas. Le digo a mi hermano, yo voy al banco y viste todos los trucos que hacen para cobrarte más, para que el interés no te des cuenta, para que suba 2 meses después. A mí me hacen todos, yo no tengo idea. Pero por lo menos estamos conversando y estamos hablando de estos temas. Yo estoy tremendamente feliz. Hemos duplicado el tiempo que teníamos considerado, que te he robado del día. Pero estoy feliz de la vida. Te agradezco muchísimo por haber venido, por haber conversado conmigo, por haber compartido esta información tan importante para las personas que la pueden ver. A ti y gracias. Por favor, les mando un abrazo bien grande. Recuerden, si los quieren seguir en Instagram, @JuanPedroTV, @GraciaToro, y se pueden suscribir al podcast. Quedé como nervioso. me gustó, estoy ansioso que salga este contenido al aire. Les mando un abrazo bien grande y nos vemos la próxima vez aquí en Futuras Leyendas.
Ahí empieza la música.